salir del embrollo. El interrogante que me planteé de las cosas que estudio, que tiene que ver entre otras cosas, entre cábala obviamente, hacia Añares y física cuántica, por una circunstancia familiar, cosas de mi hija que me tendría, voy a tratar de desarrollar ambos conocimientos. Voy a hacer una introducción, un poco de cábala y un poco de física cuántica. Pero en realidad la pregunta de fondo que yo me planteo y que no pienso darles una definición, en primer lugar, porque no es mi enfoque, creo que el conocimiento no es para cerrar, sino para abrir preguntas. O sea, todo conocimiento para mí es la puerta que abre más puertas, o sea, obliga, por lo menos mi enfoque, obliga a seguir abriendo puertas de conocimiento. Creo, bueno, yo soy viejo docente, que el criterio es que el conocimiento es para tener otro conocimiento, y otro, y otro, y otro en forma infinita. Por lo tanto, en realidad estoy juntando dos cosas absolutamente antagónicas. Ciencia, física cuántica, por un lado, ciencia y religión, cábala. Dos cosas antagónicas. Y a partir de este desarrollo, que voy a introducirlo, quedará algunos interrogantes, que para los que sobrevivan se irán un montón, porque ya terminó la charla, algunos se quedará, quizá hay lugar para que hagan preguntas, ¿sí? Después, si quieren, si pueden, si sobreviven a la introducción, ¿ok? Ese es el objetivo. En general, toda la enseñanza, por lo menos Occidente, toda la enseñanza religiosa fue quedando de lado a través de lo que era la ciencia, el descubrimiento científico. Antes era una cuestión de fe y ahora no, pues la ciencia dice, lo que la ciencia decía era verdad. La fe dejó de ser verdad para ser verdad la ciencia. Bueno, de eso se trata la charla de hoy. Voy a hablar de lo que es física cuántica. Voy a introducir conocimientos puntuales, verdaderamente correctos, porque me dediqué a estudiar lo que voy a desarrollar, y que es así. ¿Qué está en juego en la conducta humana? ¿Qué es lo natural de la mente humana? Nuestro ego. Señor de los cielos y la tierra, es nuestro ego. Por lo menos lo que creemos nosotros. Y constantemente hay una necesidad, la necesidad es casi inconsciente, no es una cuestión ni siquiera voluntaria o premeditada, sino que funciona así, de negar la posibilidad de la existencia de Dios. Aún no estoy hablando de los creyentes, estoy hablando, perdón, de los religiosos observantes, ¿está bien? O sea, no importa. Yo he convivido y los he escuchado a los grandes rabinos y demás, por ejemplo, de la enseñanza cristiana algo pesco y opino lo mismo, del Islam no sé, pero no creo que sea diferente porque es una cuestión humana. O sea, la pregunta es, si Dios existe, esa sería la pregunta de lo que voy a desarrollar, si Dios existe, ¿cuál es la importancia de que Dios exista o que no exista? Si Dios existe, Él es el creador, y si es el creador, es el que nos impone cómo debería ser nuestro accionar. Si Dios no existe, yo soy libre de vivir como quiero, por lo menos lo que invento o creo que puede ser. Quiere decir que esta cuestión de Dios o no Dios, no importa qué religión sea, oriental, occidental, me da lo mismo, tiene de trasfondo esto. Recordemos, por ejemplo, que Dios al principio aparece en los 10 mandamientos, lo cual, ¿qué quiere decir? Que aparece un Dios que creó esto y nos dice, esto pueden y esto no pueden.
punto. Lo cual se parece bastante cuando un niño se tiene que bancar lo que el papá o la mamá le dice. Y los niños no les hace ninguna gracia lo que papá... Esto está bien, esto está mal, esto no lo hagan, date a dormir. ¿Viste? O sea, nosotros nos resistimos, por suerte después somos grandes y también nos seguimos resistiendo. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay un trasfondo esencial en los humanos en la encarnación cuya matriz primaria es si Dios o Dios no existe. Como la ciencia es el pensamiento del hombre, la ciencia ha descubierto cosas que creíamos que venían de Dios, pero ahora que las descubrimos nosotros tenemos el poder de hacer o deshacer el mundo como queremos. El ejemplo, digamos, el Dios más poderoso, el Dios humano más poderoso que hay se llama medicina. Si ustedes prestan atención, ¿cuál es el símbolo de la medicina? La serpiente. La serpiente. La serpiente. Miren los símbolos de medicina y una serpiente, una copa, no por nada una copa, pero no me voy a meter eso, lo podemos desarrollar, pero no, porque me distraigo. Una copa y una serpiente, sí. Lo que llamaríamos el elixir de la verdad o el elixir de la vida eterna. Si agarramos la Biblia, ¿cuál es el pecado? ¿Cómo tientan a los seres creados en el paraíso? Ofreciéndole que de ese fruto serán como Dios. ¿Está claro? Y eso que parece una novelita de un viejo libro que tiene más de 3500 años, resulta que en la actualidad sigue tan vigente. Por lo tanto, ¿qué está en juego en la charla de hoy? Voy a plantear diferencias extremas, similitudes e interrogantes, ¿sí? Bien. Ahora que más o menos les expliqué de qué se trata esa charla, voy a empezar. Primero con ciencia. Simple, voy a hacer lo más práctico que pueda, y es así. Una cuestión de la ciencia es intentar entender todo, ¿qué es? Buscando el origen, lo primario de la manifestación. La manifestación lo vamos a aceptar en el mundo material, ¿sí? Nos vamos a quedar en ese plano. Llegó un momento donde se descubrió, a través de la investigación, toda la materia la convirtieron en la esencia. Neutrones, protones y electrones. Lo que se llama la física clásica, la física del mundo material. Les cuento una pequeña característica de este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el oro y el sodio? O entre el oro y la carne, o entre la plata y el aire. ¿Cuál es la diferencia? Atómicamente no hay ninguna diferencia. Todos los elementos básicos del mundo material solo constan de protones, neutrones y electrones. Pero entre ellos hay diferencia, no, es solamente estos tres elementos, todo es igual. ¿Y cuál es la diferencia entre los metales y lo que quiera? Solamente la cantidad de electrones que tiene una esencia. O sea, el oro tiene una cantidad de protones, neutrones y una cantidad de electrones. El oxígeno es lo mismo, hay un protón, un neutrón y un electrón. Quiere decir que la única diferencia entre ellos es que tiene más electrones que otros elementos. Quiere decir que todo es eso solo. Nosotros no lo percibimos así. El oro es una cosa y la leche es otra. O sea, para nosotros es todo distinto. Pero en la búsqueda de lo elemental del universo material es lo mismo. Neutrones, protones y electrones. No hay más que eso, solo en cantidad. Pero detengámonos. Un famoso, era un cura, muy investigador, descubrió un orden de todo este universo. ¿Qué es? ¿En qué se diferencia un elemento de otro? En la cantidad de electrones que tiene.
nada más, son los números. Y armó lo que se llama, Mendeleev armó lo que se llama la tabla periódica de elementos. Periódica quiere decir que puso un orden. Este elemento tiene un electrón, este tiene 2, este tiene 3, este tiene 4, este tiene 5. Armó un orden y en los lugares faltantes dejó los espacios libres y con el tiempo se fueron descubriendo esos lugares libres que existían elementos para llenar eso. Entonces la tabla se llenó, pero la regla que determinó esta ley de la materialidad nunca cambió, es la regla correcta. Quiere decir que, ¿qué vemos ahí? Una ley. Una ley que determina la posibilidad de que yo perciba un universo aunque no lo vea. Estamos hablando de electrones, protones, estamos hablando de cosas que a simple vista no la puedo ver. Necesito crear aparatos de multiplicación, de visión o de otros para poder decir están, pero estar están. ¿Y quien lo descubrió? No tenía esos aparatos, estamos hablando, no sé, de 1700, no me acuerdo qué año, pero no había ningún aparato. Sin embargo, con su mente, él pudo encontrar un orden que no es humano. Nosotros lo fabricamos esto. O sea, cuando nacemos está diseñado. ¿A quién le adjudicamos este orden? O a Dios o a la naturaleza. No a nosotros, porque no lo fabricamos nosotros. Nosotros podemos aprender esas reglas y reproducir esos elementos. Los puedo reproducir, pero no es que yo impongo la ley. Solo aprendo cómo está hecho y lo reproduzco. Quiere decir que no soy creador. Cuando mucho copio las leyes que determinan la creación y lo reproduzco. Entonces hago cosas como si yo fuera Dios. Pero hasta ahora no lo soy. Bien. Me detengo ahí y avanzo. El siguiente paso. Lo que se llama física cuántica. ¿De qué se trata? Hasta determinado nivel de conocimiento humano, lo que se llama la física atómica es esto que yo describí. Pero siguieron investigando para buscar a ver si dentro de ese orden había elementos más chicos o más originarios que el protón y el neutrón. Uno de los bichos, genios, Einstein, encuentra un fenómeno particular. Hasta ese momento toda la partícula, aunque era mínima, era la partícula, era un pedacito de oro, un pedacito, o sea, todo, pero todo era como una piedrita, digamos, minúscula, pero piedrita. La luz se decía que no tenía sustancia, que era un fenómeno energético, pero no tenía cuerpo. Bueno, Einstein, que era un tipo muy molesto, para joder a la gente, entre otras cosas, determinó que el fotón, o sea, que era este fenómeno de manifestación lumínica, sí tenía sustancia, o sea, era un elemento, no era nada, no era solo energía, era un elemento como era cualquier otro. E introduce, por supuesto, un cambio en la concepción de la ciencia profunda. ¿Qué sucede? Una vez que se descubre un elemento, aparecen los otros, los sabios, y esto gente molesta siempre. Aparecen los sabios a preguntar, bueno, sí, está muy lindo, está, pero ¿cómo se desplaza? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se entran a preguntar cosas sobre eso? Uno de estos bochos de aquella época determina un fenómeno particular, lo que se llama, está muy de moda, lo que se llama la teoría de las ondas. En vez de decir que el elemento se desplaza en forma lineal, como si yo tiro una piedrita y sale derecho, vertical o horizontal, pero tiene una línea, él determina una teoría, vamos a entrar en teoría, una teoría que habla de las ondas, lo que se llama el fenómeno ondulatorio del movimiento de la luz. ¿Se puede demostrar? No. ¿Pero es verdad? Sí, ellos dicen que sí. Ahora voy a explicar por qué no. ¿Por qué no se puede demostrar? Pero aparece esto, la luz, movimiento ondulatorio. Entonces aparece un nuevo elemento, esta vez tiene que ver determinado por un tipo de fuerza
que genera que el fenómeno de la luz, el fotón, mientras viaja por el espacio, además tiene un movimiento como de onda, un movimiento como la ola del agua. ¿Pero se muestra eso? No. ¿Cómo? No se muestra, pero no es científico. Sí, pero no se muestra. ¿No hay cómo mostrarlo? No. Pero todos creemos que sí, creemos que sí. ¿Cómo se resuelve esto? Y tiene que ver con el tema. Otro de los científicos antiguos, porque esto viene de siglos, establece un criterio sobre lo que se llama los números y las letras. Determina que un modo de definir, de poder convertir algo en un pensamiento científico, es que la explicación que doy de algo, ese formato de cómo lo explico, puede ser puesto a prueba por cualquiera y siempre va a dar el mismo resultado de lo que yo determine. Quiero decir, si caliento el agua a 100 grados de temperatura, siempre va a hervir, acá o allá o en Japón o donde sea. Hay una fórmula, hay una explicación, hay un ejercicio y cualquier parte se corrobora. A partir de eso, esta idea se llama científica. ¿Perdón? Científica. Esta idea deja de ser una opinión y entonces se hace científico. Nosotros asociamos lo científico con lo verdadero. ¿Es cierto? No. Relativo. A veces es cierto, hasta cierto nivel es cierto, y después es hipotético, aunque haya una prueba. ¿Cómo se resolvió eso? Otro de los bochos generó un concepto que se llama álgebra, que es una forma de lectura, un idioma, se llama álgebra, es un idioma que se usa en la ciencia. Reemplazo medidas por letras. Doy un ejemplo. Cuando yo digo a cuadrado más b cuadrado es igual a la raíz cuadrada de c, estoy describiendo una fórmula neutra, no hay números todavía, están los cuadrados que son números, pero no hay números, que tiene que ver con los triángulos rectángulos. Quiere decir que con esa fórmula yo puedo saber la medida de los laterales de cualquier triángulo rectángulo sencillamente con alguno de esos números. Y las letras van a ser reemplazantes del número hasta que yo le ponga números, haga unas cuentas y la letra faltante se convierte en el número exacto que me hace falta averiguar. Quiere decir que encontrar un idioma que aceptamos como científico, que es letras, números y elementos, signos de conexión entre las partes. Explico. Cuando yo digo 2 más C es igual a Z, este más es un signo que establece una relación entre el 2 y, por ejemplo, la letra. Un fenómeno. Poco más, poco menos, poco raíz cuadrada. O sea, estoy creando un idioma. ¿Cuál es el atributo de ese idioma? Que se acepta como el idioma de la ciencia. Y la ciencia se supone que es la verdad, lo verificable. ¿Estamos? Bien, sigo. Si sobreviven a esto, y eso que sigo. Una vez que descubrimos este formato de diálogo del concepto científico de los fenómenos de la naturaleza, aparece esta cuestión de lo que se llama teoría subatómica. Porque, ¿qué pasa? Al seguir investigando, todo lo que estoy hablando, ya no hay prueba concreta, no hay ningún instrumento que lo muestre. Pero decimos que es verdad, los científicos. ¿Por qué? Porque es a través de esta codificación, de este lenguaje particular, álgebra, que se puede explicar todos los fenómenos de la naturaleza, a través de fórmulas. Fenómenos de la naturaleza que a veces no tengo cómo verificarlo de verdad, pero a través de fórmulas discutimos. Toda la que se llama la física cuántica viene de un concepto, del quantum. ¿Qué es el quantum? Hasta ahora lo más chico eran los electrones, y los protones, y los neutrones.
Ellos investigando encontraron que esos elementos estaban compuestos por elementos más pequeños todavía, que lo llamaron quantum. De ahí nace la palabra física cuántica. Está hablando del mundo subatómico. Para darles una idea de lo que es el mundo atómico, no el subatómico, sino el más chico, el mundo atómico, en una cabeza de un alfiler entran, por ejemplo, 90 millones de electrones en la cabeza de un alfiler. Pero no estoy hablando de ese mundo, que es muy grande. Estoy hablando de la física del mundo más chico que eso. ¿Se puede verificar físicamente? No. ¿Hay aparatos? No. Fabricaron uno, que está ahí, creo que en Suiza y Francia, para hacer que una sustancia, un electrón vuele a la velocidad casi de la luz y choque, o sea, se han invertido millones de dólares para tratar de verificar esto que está como verdadero, aunque no lo podemos verificar. Eso es física cuántica, un código que se discute y se pelea en los pizarrones. No hay ningún otro lugar donde demostrar eso. Por eso es tal así nuestra ignorancia. Lo entiendo porque yo también soy ignorante. O sea, yo porque me puse a estudiar, pero no es que soy un físico. Quiere decir que entiendo algunos conceptos y chau, no es que puedo profundizar como lo hacen ellos. ¿De qué se trata este concepto de álgebra? Es la física teórica, no es la física real. Es teórica, es una teoría. Es una física que se discute en los cuadernos y en los pizarrones, pero todo el tiempo es fórmula. Papá, fórmula, y esto, y suban y restan. ¿Por qué lo llevo a esto? En esta lucha, estoy hablando de Dios, les aclaro, aunque no se note, en esta lucha